Buenos días a todos, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Hoy damos apertura a la escuela dominical. Jóvenes y niños la semana que viene pues se incorporan a sus clases después que demos la orientación. Los adultos vamos a iniciar esta serie que lleva por título Decide ser espiritual. Decide ser espiritual. Y está encaminado a buscar el crecimiento, la madurez espiritual y el solidificar nuestra vida como hijos de Dios. Y como usted tiene ahí en su hoja de trabajo de alumno, se puede dar cuenta que la lección de hoy, la número 1, lleva por título La verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Así que vamos a ir a Dios en oración, buscando su dirección para este estudio de la Biblia. Y después pues vamos a ir avanzando a través del estudio de los distintos textos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos congregamos en esta mañana para aprender más de tu palabra, la Biblia. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos prepare a fin de que podamos aprender y crecer más en tu palabra. Por Jesucristo te lo imploramos. Amén. Bien, mis hermanos, la verdadera espiritualidad. Nunca es más fácil poder definir lo verdadero cuando se contrasta con lo falso. Y tristemente, en nuestros tiempos también muchas personas tienen conceptos equivocados con respecto a qué es ser espiritual. Esto es un tema que no deja de pasar por alto en la mente de Satanás para practicarlo incorrectamente. Con mucha frecuencia escuchamos en los círculos cristianos a personas decir, fulano y ciclano y mengano son espirituales, o esta persona es alguien muy espiritual. Y solemos basar estos criterios en, por lo general, la apariencia que esta persona transmite o conceptos no bíblicos. Si nosotros preguntáramos en esta mañana o si hiciéramos una entrevista al mundo cristiano, ¿qué es ser espiritual? Podríamos escuchar cosas tales como esta. Espiritual es una persona que tiene muchos dones espirituales y que los manifiesta públicamente cuando habla en lenguas o profetiza o tiene visiones. De hecho, son los que más abundan en nuestros tiempos. Personas que dicen que la verdadera espiritualidad es el resultado de alguna experiencia extática, como hablar en lenguas, tener una visión, tener un sueño, proclamar una profecía o experimentar la sanidad de alguna enfermedad. Y en muchos círculos cristianos incluso se están clasificando a las personas como espirituales o no espirituales por si hablan en lenguas o no hablan en lenguas, etcétera, etcétera. Y estos grupos dan la impresión de que para ser espiritual tenemos que elevarnos a un plano superior a través de una super experiencia. Pero ¿es esto la espiritualidad bíblica? Si nosotros vamos a los Corintios, podemos darnos cuenta en el capítulo 1, los primeros versículos, que Pablo en su epístola a los Corintios les dice en el verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, etcétera, etcétera. Y anteriormente había dicho, fuisteis enriquecidos en todo. Está hablando de que la iglesia de Corintio tenía de todo tipo de dones espirituales, incluyendo ¿qué cosas? Hablar en lenguas, tener visiones, profecías, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando entramos al versículo 10 en adelante, Pablo empieza a abordar un tema. Los corintios estaban divididos. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, etcétera, etcétera. Y
escuchamos que Pablo dice, en lo que viene no os alabo, porque debiendo ser espirituales resulta que sois carnales cuando cada uno dice yo soy de este, yo soy de aquel y soy del otro. O sea que estamos viendo una iglesia que tiene de todo tipo de dones sobrenaturales y no eran ¿qué cosa? Espirituales. Entonces tener dones y usar los dones no significa necesariamente de que esa persona es espiritual. De hecho, cuando llegamos al capítulo 13, que Pablo hace una exposición de lo que es el amor fraternal, lo hace porque los corintios habían adoptado una postura de segregación. Al que no hablaba en lenguas lo trataba como creyente de segunda. Al que no profetizaba lo trataba como creyente de segunda. Y evidentemente en una exposición del capítulo 12, luego el 13 y luego el 14, donde se puede contemplar el tema de lo importante que es entender que todos los dones vienen del Espíritu Santo, que todos los dones provienen de Dios y que todos son importantes y necesarios, se debe a que los corintios se estaban discriminando a sí mismos. Tú tienes este don, yo tengo este otro, el mío es más importante que el tuyo. Por eso Pablo termina diciendo, os muestro un camino más excelente, que ¿cuál es? El del amor, que es el del amor, o sea, el entender que debo de amar a mi hermano y de que todo don proviene de Dios. Por tanto, tener ciertas experiencias sobrenaturales en cuanto a manifestación de dones no significa que se es ¿qué? Espiritual. Si fuéramos a escuchar a otros grupos, tendríamos la impresión de que la verdadera espiritualidad es esencialmente un sentimiento que embarga a la iglesia. Ocurre cuando escuchamos un canto especial, cuando escuchamos el coro cantar o cuando escuchamos la alabanza o la predicación y yo soy movido a llorar y a gemir y a quebrantarme y cosas por el estilo. Y solemos decir, oh, la hermana tal es muy espiritual, la hermana tal es muy espiritual porque cuando se cantan alabanzas, mira cómo llora, cómo cierra los ojos, cómo levanta las manos. Hermanos, permítame decirle algo. La Biblia no exime al creyente de expresiones emocionales y sentimentales, porque todos tenemos una parte emocional. Cualquiera de nosotros puede ser quebrantado con un himno, un canto, en un momento dado. Pero eso no significa, el hecho de que una persona sea quebrantada, no significa que necesariamente es espiritual. De hecho, una persona puede estar viviendo en la carne y cuando oye el mensaje o cierta alabanza, en ese momento ser quebrantado y arrepentirse. Y hasta ese entonces había sido espiritual. O sea, no es necesariamente. Otros grupos dan la impresión verbal y no verbalmente que la persona verdaderamente espiritual se caracteriza por una disciplina rigurosa y una seria disposición en la fe. Por ejemplo, vestimenta y apariencia sencilla, una forma determinada de hablar, vivir en una austeridad severa. No voy a esta fiesta, no voy a este compañerismo, no me ajunto con fulano, ni con ciclano, ni con mengano, me visto de esta manera, tengo que vestir así, no puedo juntarme con este porque me puede contaminar, celo las cosas de Dios y en el fondo el celo no es porque te interesan las cosas de Dios, sino porque te interesa hacer tu voluntad en el seno de la iglesia. Y solemos decir, oh, la persona es muy austera, es muy recta, es espiritual. No necesariamente. No necesariamente. Hay mucha gente que habla muy bien, hay mucha gente que se expresa muy bien, mucha gente que se viste muy bien, mucha gente que conoce mucha Biblia, mucha gente que pueden hablar de una manera determinada, que pueden tener una moral elevada y sencillamente no ser espiritual porque llegan a ser indolentes con las necesidades de otros, indolentes con los problemas espirituales de otros, legalistas, fanáticos, terminan causando heridas y eso no es ser espiritual. Entonces, eso es lo que la gente suele ver. Pueden haber muchos otros ejemplos, pero llegamos a este punto. Entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es la verdadera
espiritualidad? Esta es la pregunta que en esta mañana queremos plantearnos. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Y en primer lugar vamos a hacer una definición de la espiritualidad y lo vamos a hacer a la luz de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar allí 1 Corintios capítulo 2 versículos del 12 al 15. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 versículos del 12 al 15. Diga amén cuando lo tenga. Dice de esta manera la palabra: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Disculpen, no, es el 2. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Al empezar la búsqueda de la respuesta a nuestra pregunta, tenemos 3 pasajes bíblicos que contribuyen a una mejor comprensión de lo que es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es, en primer lugar, comprensión. Comprensión. Tiene que ver con comprensión, con comprender, con entender. Pero ¿entender a qué o qué? ¿O a quién? Es una pregunta interesante. Pablo enseña en este pasaje que acabamos de leer que los creyentes han recibido el Espíritu Santo y la verdad espiritual o doctrina bíblica. Fíjense cómo él dice en el verso 12: nosotros y nosotros. ¿Quién es este nosotros? Todos los cristianos, los corintios, también nosotros. No hemos recibido el espíritu del mundo, dice ahí claramente, no hemos recibido el espíritu del mundo, estoy en el versículo 12, sino el espíritu que proviene de ¿quién? O sea que los cristianos han recibido al espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Ahora, ¿para qué hemos recibido el Espíritu de Dios y que proviene de Dios? Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y la palabra clave aquí es sepamos, para que comprendamos, entendamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A qué se refiere en cuanto a lo concedido por Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Todo su consejo, toda su enseñanza, toda su palabra venida a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios, quien dice que ha inspirado la Escritura. Y cuando entramos en el versículo número 13, dice, lo cual también hablamos. O sea que ellos habían recibido la enseñanza de Dios y ellos hablan la enseñanza de Dios. ¿Por qué la hablan? Porque la han ¿qué? Comprendido. Dios se revela a sí mismo. Dios se da a conocer. Dios revela su carácter y Dios revela también cómo Él quiere que los cristianos ¿qué? Andemos, vivamos, nos conduzcamos. ¿Y para qué nos revela estas enseñanzas? ¿Para que nosotros atesoremos conocimiento o para que tomemos la decisión de ponerlos en práctica? ¿Para qué nos lo revela? Para ponerlo en práctica. Entonces, cuando yo pongo en práctica la verdad de Dios, lo revelado por Dios, yo estoy comenzando ¿a qué? A andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué ocurre cuando ando conforme a la voluntad de Dios? Mi vida se va pareciendo cada vez más. Mi persona va reflejando cada vez más el carácter de ¿quién? De Dios. Por tanto, si yo contemplo la enseñanza, practico la enseñanza, me voy acercando más a Dios, empiezo a estar en el centro de su voluntad, me voy asemejando más a Él, empiezo a revelar su carácter en mí.
Esto es lo que va a producir verdadera espiritualidad. Porque fíjese, usted puede conocer mucho la Biblia, pero ¿qué hace usted con el conocimiento de la Biblia si en el fondo usted no glorifica a Dios a través de una vida de obediencia a la palabra de Dios? Y continúa diciendo aquí la Escritura. También hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Haciendo qué cosa? Dice, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. O sea, ¿para qué aprendo? ¿Para qué recibo la enseñanza? ¿Para atesorar conocimiento? No, sino para acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, es para autoexaminar mi vida. ¿Estoy yo actuando y viviendo como esta porción de la Escritura que acabo de leer me enseña? Y al descubrir que mi vida espiritual no se encuentra al nivel de lo que Dios exige, yo sea movido. ¿A qué? A empezar a buscar ser conforme a la espiritualidad que Dios establece ¿dónde? En su palabra, la Biblia. Eso es un creyente espiritual. Entonces, para yo, si usted se da cuenta, estamos viendo que la espiritualidad depende ¿de qué? De una comprensión, no de conocimiento. La persona puede conocer la Biblia, no, de una comprensión ¿de qué? De las Escrituras. Cuando yo comprendo las Escrituras, desarrollo el carácter de Dios en mí, me asemejo a Dios. Eso me hace espiritual. Eso me hace espiritual. Recordemos que es el Espíritu Santo quien ilumina las verdades bíblicas. Y es a través de este proceso de enseñanza espiritual que el Espíritu santifica o pone aparte al creyente para Dios. Por medio de la palabra de Dios. Juan 14, 26, mire lo que dice. Juan 14, 26. Dice claramente la Biblia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora vaya al capítulo 17, verso 17. ¿Qué dice ahí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. ¿En base a qué se santifica el creyente? Crece, madura, llega a ser espiritual. En base a la palabra, que es la verdad de Dios. Por tanto, ¿puede un creyente llegar a ser espiritual si ignora las Escrituras? ¿O no tomándose en serio la Escritura? Imposible. Y de ahí que hay tanta gente con tantas ideas locas y con tantos conceptos equivocados. De ahí es que surgen también las sectas de todo esto. Nuestra comprensión de la doctrina bíblica depende en parte de nuestro apetito por la palabra, hermanos. Yo voy a comprender la Biblia a medida de que yo vaya teniendo más hambre, cada día más y más de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2. Note lo que dice la Escritura. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Qué es lo que me permite crecer? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces, esto no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con posturas, tiene que ver con una comprensión de la Escritura y una vida que responde conforme a lo que comprendo. Y además de ello, mis queridos hermanos, una persona espiritual comprende tanto la leche como el alimento de la verdad bíblica, porque se acerca a la Biblia con el deseo de aprender y obedecer lo que el Espíritu tiene que decir. En segundo lugar, a la imagen. A la imagen de Cristo. Estamos definiendo esto.
una comprensión de la palabra de Dios para llegar a ser conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Eso es verdadera espiritualidad. Es el grado de semejanza a la imagen de Cristo. Nuestra definición de la espiritualidad debe incluir también el concepto de lo que es ser conformado a la imagen de Cristo. Pablo escribe en 2 Corintios 3:18 que nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quería haber traído un espejo, pero no encontré. Yo sé que aquí hay varios focados, pero eso es un dolor de cabeza quitar. ¿Cuál es el propósito de un espejo? Pero fíjese, no piense aquí en el espejo donde usted va a peinarse. Más bien piense en el espejo del auto, por ejemplo. ¿Cuál es el propósito del espejo de un auto? El espejo retrovisor. Es peinarte y maquillar. Algunas lo usan para eso, pero no está puesto para eso. ¿Es para qué? Para contemplar la imagen del que viene detrás. Y cuando usted contempla la imagen del que viene detrás, usted puede ser advertido. ¿Avanzo o no avanzo? ¿Hago izquierda o no? ¿Lo dejo pasar o no? ¿Me adelanto o no? Es más o menos el espíritu de este pasaje. Este es usted. ¿Está algo feo? Bueno. No piense en el espejo de esta manera, donde usted se ve a sí mismo. No. Piense en este espejo de esta manera, donde lo revelado es Dios. Lo que usted está viendo, ¿qué cosa es? ¿Cómo es quién? ¿Cómo es Dios? O sea, que cuando usted vaya a mirarse, no se ve a sí mismo, sino ve a quién? A Dios. Las características de Dios, ¿en quién? En usted. No es de que a Dios lo tengo que mirar por un espejo, no. Lo que estoy diciendo es que no te veas tú en tu carnalidad, en tu mundo humano, sino que busques el mirarte y buscar reflejar la imagen de la gloria de ¿quién? Del Señor nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es lo que está mirando? La gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando vemos la gloria del Señor? Cuando estamos buscando ser semejantes a su imagen, ser como Él, dice que somos transformados de gloria en gloria. Y esto es una promesa. A la misma imagen. Somos transformados a la misma imagen de ¿quién? De Dios. No piense que ser transformado a la imagen de Dios se trata de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. No, no, no. Estamos hablando de los atributos morales de Dios. Ser capaz de amar, ser capaz de ser santo, ser capaz de perdonar, de dolerme con la injusticia, ser capaz de obedecer a Dios, ser capaz de reflejar el carácter de Cristo. ¿En quién? En mi vida. Cuando yo busco ser conforme a la imagen de Dios, ¿qué ocurre? Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de ¿qué? Del Señor. Y a medida que contemplamos la gloria de Dios revelada en su palabra, Dios nos va transformando gradualmente, poco a poco, a la misma imagen que estamos mirando. Por tanto, este espejo, ¿qué cosa es? Es la palabra de Dios. Es el lugar donde tengo que venir a mirarme. Es el lugar donde yo me siento y estudio. Y puedo ver cómo yo soy y puedo ver cómo es Dios. Y decido darle un rumbo a mi vida que me lleve a ser conforme a lo que yo veo de Dios y a lo que Dios exige y pide de ¿quién? De mí. De tal manera que la verdad de Dios y la persona de Dios moldee mi carácter, mi ser, mi persona a su imagen. La persona espiritual se relacionará correctamente entonces con la palabra de Dios. No puede haber verdadera espiritualidad
si no hay una buena relación con la palabra de Dios. De ahí es que insistimos en un estudio constante de la Escritura. Entonces, podemos definir como espiritualidad lo siguiente: es el grado de semejanza a la imagen de Cristo en la vida del creyente, la cual se produce en el tiempo a través de un creciente discernimiento de la palabra de Dios y de una relación íntima con el Espíritu de Dios. Eso es verdadera espiritualidad. Vamos a ver entonces, en segundo lugar en esta clase, las divisiones relacionadas con la espiritualidad. Es obvio que las personas verdaderamente espirituales no son la mayoría en el mundo. Pablo divide a la raza humana en 4 categorías. Búscame con celular, por favor. Pablo divide la raza humana en 4 categorías. Y estas 4 categorías no eran para los tiempos de Pablo, también están presentes en nuestros tiempos. La primera categoría de personas. Y cuando hablamos de categoría no nos estamos refiriendo ni a pobre, ni a rico, mujer o hombre, negro, blanco, chino, jamaiquino, como le dé la gana. No, nos estamos refiriendo en cuanto a espiritualidad. El primero de ellos, el incrédulo. Pablo llama al incrédulo, ahí en 1 Corintios 2:14, como el hombre natural. Como el hombre, si puede borrar, Juan, por favor, por mí, y poner la palabra incrédulo. Disculpe que esté mal. Vamos allí a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Disculpen, 1 Corintios 2:14, me equivoqué. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y Pablo usa aquí el término el hombre natural. Todos hemos nacido de matriz de nuestra madre. Yo nunca he visto un ser humano que haya nacido de una yegua, de una burra. No, nunca. Todos nacimos ¿de qué? De una mujer. Y según 1 Corintios 2:14, la persona no salva no aprecia las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu. Las cosas espirituales como la Biblia, la salvación, la iglesia, la santidad, el cielo, el infierno, son simplemente locuras para él. La gente natural no entiende las cosas espirituales. No entiende cómo un creyente, por ejemplo, puede estar fuerte ante la presencia de la muerte de un ser querido y tener consolación. No entienden el cómo un creyente puede decir en medio de un cáncer terminal, bendito seas tu nombre, oh Dios. Si esta es tu voluntad, bienvenida sea. No entienden que una persona puede ser el más perverso del mundo y cuando tiene un encuentro con Jesucristo llega a ser una nueva criatura. Yo no sé ustedes, en mi país yo me encontré muchas personas que ven a una persona de mala vida, que es prostituta, es una persona fácil, y la critican porque es prostituta. Luego se convierte y en vez de la gente decir, qué bueno, ha cambiado su vida. Miren eso, después de prostituta, ahora es religiosa. ¿No lo he escuchado? O después de borracho, ahora es religioso. No creo en la religión. Es que la gente natural no entiende las cosas que son del Espíritu. La gente natural no puede entender que Dios puede tomar una vida completamente destruida y hacerla completamente nueva. Para gloria y honra y alabanza de su nombre. Y estos pasajes lo está escribiendo ¿quién? No precisamente una persona reconocida como la más santa, más bien una persona fanática. Porque ¿qué era Pablo cuando era fariseo? Era un fanático. Al punto de que pidió carta de autorización y recomendación para perseguir a los creyentes fuera de Jerusalén y darles muerte. Y dice que consintió en la muerte ¿de quién? De Esteban, que aguantaba la ropa de los que le apedreaban. Y vemos luego a un hombre transformado. Porque ese es el poder de Dios.
Dice que hace todas las cosas nuevas y me olvidaré de ellas y nunca más me acordaré de ellas. La segunda cosa es el nuevo creyente. Es la segunda categoría de personas. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero que prestemos especial atención a esta última frase. Como niños en Cristo. Pablo identifica al segundo grupo de personas como niños en Cristo. Y estos son los nuevos creyentes. Pablo no echa la culpa a los nuevos creyentes por ser niños en Cristo. O sea, Pablo no está diciendo los recién convertidos son unos niños, son carnales. Es que un recién convertido tú no le puedes exigir un nivel de espiritualidad como el que debe de tener uno que lleva años en la fe. Eso es lógico. ¿Está acabado de qué? De nacer. Aún no se puede mover por sí mismo, aún depende de otro. Un recién convertido va a cometer los mismos errores que probablemente hasta ese momento ha estado cometiendo. Porque es a partir de ahí que va a empezar su caminar con Cristo y es a partir de ahí que va a empezar a buscar ser a la imagen de Dios, y esto es progresivamente. O sea que no podemos ver Pablo no echa la culpa a los nuevos creyentes por ser niños en Cristo. Todos tenemos que nacer alguna vez y a lo menos los niños pueden asimilar y digerir la leche de la palabra, aunque no están listos para el alimento sólido, porque un nuevo creyente no está listo para cosas más pesadas, como todo recién nacido. Los nuevos creyentes son débiles. Toma tiempo para que desarrollen fortaleza y discernimiento. Y la iglesia ha de aprender a entender esto. Y digo esto porque muchas veces ocurre que el nuevo creyente no llega a la adultez espiritual porque los viejos creyentes los explotamos o los matamos antes de que crezcan. Bueno, ya te convertiste, ahora tienes que pum, 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 pum. Porque así lo manda la iglesia, porque la iglesia tiene que ser santa. ¿Recuerdan la primera palabra que estudiamos? Comprensión. El nuevo creyente debe de ser guiado a la palabra de Dios. Y a medida que vaya comprendiendo la palabra de Dios, él va a ir, ¿qué? Quitando de su vida las cosas que deben de ser quitadas y va a ir reflejando más el carácter de Cristo y va a empezar a ¿qué? A crecer. Por tanto, la iglesia tiene que tener paciencia ¿con quiénes? Con los recién convertidos. Que puede ser que le llegue con el pelo largo, no se preocupe, cuando entienda ciertas cosas se lo va a cortar. Que puede ser que esté viniendo a la iglesia y todavía se vaya para la fiesta, se emborrache, se drogue, no se preocupe. A medida que vaya estudiando la palabra, va a ir ¿qué? Dios va a ir removiendo las cosas que tienen que ser removidas. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Mis queridos hermanos, tenemos que aprender la santificación, madurez espiritual, el crecimiento no es instantáneo, es progresivo. Quiere decir que empieza cuando te conviertes y termina cuando llegues a la presencia misma de Dios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desechando todas estas cosas, ¿qué dice el verso 2? Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El que ha gustado la benignidad del Señor va a buscar la palabra y va a crecer en la palabra. ¿Se da cuenta que habla de crecimiento?
¿Tiene un niño la madurez de un adulto? ¿Por qué? Porque psicológicamente no puede asimilar conceptos de adultos. Por más que en este momento yo le quiera explicar a mi hijo qué es la Trinidad o una ecuación cuadrática, no lo va a entender. Por más que yo le quiera explicar ciertas cosas, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque todavía no lo puede asimilar. Hay ciertas cosas que un recién convertido todavía no las puede asimilar y que necesita ¿de qué? De tiempo. Necesita de tiempo. La otra cosa, el otro grupo de personas es el creyente carnal. El creyente carnal. Entonces hemos visto aquí el incrédulo, el nuevo creyente, que es el niño en Cristo, el carnal. ¿Quién es el carnal? Vamos a 1 Corintios 3, versículos del 1 al 3 una vez más. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En contraste a los niños en Cristo, hay un grupo de creyentes cuyo problema principal no es que son débiles, sino que son voluntariosos. Un recién convertido es débil porque no tiene la fortaleza para enfrentar ni los recursos para enfrentar. Pero un carnal sabe cómo enfrentar, pero no es débil, sino que sencillamente es voluntarioso. ¿Qué es ser voluntarioso? Es la persona que aún cuando sabe cómo se deben de hacer las cosas, decide querer hacer lo que le da la gana y hacer su voluntad sin importarle dar cuentas a nada ni a nadie. Eso es una persona voluntariosa. Y ahí es donde está la diferencia. El niño en Cristo peca porque es inmaduro, pero el carnal peca deliberadamente. No le duele el pecado. Miren, mis hermanos, son los creyentes carnales los que hacen estas cosas. Actúan como niños puesto que solo son capaces de digerir la leche de la palabra. Y aunque han sido salvos el tiempo suficiente para desarrollar y pasar la etapa de la leche, no ha sido así. Fíjense que en el versículo 2 que dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, debiendo estar ya a otro nivel, ustedes siguen siendo ¿qué? Los mismos inmaduros, los mismos voluntariosos, los que no quieren someterse a la palabra de Dios, sino que quieren llevar la vida creyente como les da la gana. Son los que te dicen: yo creo en Dios a mi manera, por ejemplo. Son los que te dicen: las enseñanzas de la Biblia es solo para estar en la iglesia. Alguien que estuvo aquí, ya le dije, o tú cambias o estás perdiendo tu tiempo en venir aquí. Me dijo: pastor, todas esas enseñanzas son muy buenas y muy bonitas, pero no vienen conforme a la realidad del estilo de vida de nuestros tiempos. Eso es para aprender en un salón, pero no para la vida práctica. Le dije: estás perdiendo tu tiempo. ¿Quién es? No solamente el carnal, es más el incrédulo, no comprende las cosas que son del Espíritu. Porque millones en el mundo entero sí conocen estas verdades y las ponen en práctica, ¿sí o no? No, mis hermanos. A veces actúan más como incrédulos que como creyentes. Pablo acusa a los de Corintios por su condición subdesarrollada y carnal. Y qué interesante. Eran los corintios que hablaban en lenguas, que profetizaban, que tenían visiones y sueños, que habían sido enriquecidos con todos los dones. Y Pablo los considera ¿qué? Carnales. Así que eso de Dios me habló, Dios me dijo, yo oí, yo vi, yo dije saharaya y qué sé yo, qué sé cuánto, no significa de que eres espiritual.
este tipo de creyente no le puede echar la culpa a nadie más que a sí mismo de su mundanalidad. ¿Y el último tipo de creyente quién es? ¿El último tipo de persona? El espiritual. El espiritual. Aclaro, son 4 tipos de personas, no 4 distintos tipos de creyentes, porque un incrédulo no es creyente. Son los 4 tipos de personas que hay. Vamos a ver cómo describe Pablo al creyente espiritual. Vamos al capítulo 2 de 1 Corintios, versículos 15 y 16. Dice: en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. ¿De quién? La mente de Cristo. O sea que Pablo dice que ellos tienen la mente de Cristo. ¿Recuerdan lo que decíamos de revela la gloria de Dios? Ahora estamos viendo algo más. Un creyente espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo y es capaz de discernir todas las cosas, contrario al incrédulo. O sea, es el que comprende, desarrolla la mente de Cristo para llegar a ser conforme a la imagen de Cristo. Ese es el creyente espiritual. Esta persona entiende la importancia de comprender la carne o alimento sólido de la palabra y es capaz de asimilar una verdad compleja, o por lo menos colabora con el Señor en al estudiar la palabra diligentemente y al aplicar sus verdades a su vida a través del poder del Espíritu. Es la persona que aplica la palabra. Ahora, ¿puede ser una persona espiritual y aún estar cometiendo errores? Claro que sí. Porque el crecimiento solo termina cuando entremos a la presencia de Dios. Si hay una persona que está batallando contra este pecado, tiene este pecado en su vida, pero está luchando contra él, se está esforzando en Cristo, está orando, está batallando, le duele, está trabajando para abandonarlo, está dejando que Dios obre en su vida, esa persona se está comportando como un espiritual. Porque el carnal quizás tiene el mismo pecado, pero la diferencia está en que no lucha contra ese pecado, sino que deja que el pecado lo controle. Y esto es muy importante, porque nosotros solemos emitir juicios contra las personas basándonos en ciertos pecados y no en la totalidad de los pecados. Por ejemplo, si adultera, si fornica, si roba, si mata, no es espiritual, es carnal. Pero si oras bonito, enseñas la Biblia, levantas las manos cuando cantas, cierras los ojos, lloras durante el culto, tienes una vida donde te vistes bien, hablas bonito, quizás no vas a los lugares mundanos. Pero ¿y qué pasa con estos pecados que son silenciosos y ocultos, que no son tan expuestos, como la envidia, el rencor, el odio, la maledicencia, la murmuración, los malos pensamientos, el chisme, el adulterio que se comete en la mente? Quizá yo no vea eso en ti porque no lo puedo ver, porque son cosas del corazón. Y una persona puede pensar, es espiritual, cuando en el fondo no lo está haciendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Vamos a ver la dinámica de la espiritualidad y concluimos, tenemos 5 minutos. En primer lugar, la espiritualidad es una posibilidad. Esto es una verdad muy importante a comprender. ¿A qué nos referimos cuando decimos
posibilidad. Lea el verso 18 del capítulo 3 de 1 Corintios. Fíjense como Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser ¿qué cosa? Disculpen, es 2 de Corintios. 2 de Corintios 3:18. 3:18. 2 de Corintios 3:18. Fíjense lo que dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando Pablo escribe nosotros todos, dejó saber que cada creyente puede ser espiritual. Quizás tú digas, yo soy muy débil. No adoptes una postura de justificación ni de... Eso es lamentarse por gusto. Es que no puedo. Sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que es muy difícil, no es imposible. Dios ha dado todos los recursos que tú y yo necesitamos para que podamos ser conforme a la imagen de Cristo y seamos renovados de gloria en gloria. 1, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. 2, nos ha dado su palabra. 3, nos ha dado sus promesas y Dios es fiel a sus promesas. Y lo que Él promete que hace, que va a hacer, lo va a hacer. O sea que pongamos a un lado, ¿saben cuándo usted y yo no vamos a crecer ni madurar? Cuando tratamos de autojustificar nuestros pecados y malas actitudes. Y tenemos que tener cuidado porque hay un tipo de creyentes que anda aplicándole la Biblia a todo el mundo. Y se sienta en la banca de la iglesia para examinar la vida de todo el mundo. Y creemos que son espirituales porque quizás saben cómo dar una explicación o un consejo o algo aparentemente de la Biblia, pero andan juzgando la vida de todo el mundo. Y no entendemos que estos son cosas espirituales y personales, que Dios trata de manera personal con cada persona. Y en el trato con cada persona tiene su tiempo y sus propias batallas que no son necesariamente igual a las tuyas. Cada ser humano es un mundo. Cada ser humano tiene voluntad, tiene carácter, tiene temperamentos, puntos débiles, puntos fuertes. Y lo que yo puedo ver con fortaleza, probablemente tú no lo soportes. Hay personas que saben enfrentar la muerte con mucha madurez. Porque esta persona pudo enfrentar la muerte con mucha madurez, no le da derecho a luego juzgar a otro que a lo mejor no es tan fuerte en esa área. Todos no somos iguales. Y debemos tener cuidado con estas cosas. La espiritualidad es una posibilidad. Ningún creyente tiene que permanecer como niño en la carnalidad. Mis queridos hermanos, sabemos que Pablo contestó que Pablo contrastó la experiencia de Moisés en el monte Sinaí con la experiencia de los creyentes. Todos los creyentes tienen una cara descubierta. El velo que cegaba nuestras mentes antes de aceptar la salvación ha sido ¿qué? Quitado. Y cuando confiamos en Cristo, Dios quitó el velo de oscuridad y llenó nuestra mente y nuestro corazón con la luz del Evangelio. Lea el versículo 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón ¿de quién? De ellos. Vamos al capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Tiene que ver con qué? Con comprensión.
La espiritualidad es un proceso. Ya hablamos de esto. Empieza cuando te conviertes, termina cuando llegues a la presencia de Cristo. Se da cuenta entonces que no tiene nada que ver ni con emociones, ni con sentimientos, ni con posturas, ni con carácter. La verdadera espiritualidad es el grado de semejanza a la imagen de Cristo en la vida del creyente, la cual se produce con el tiempo a través de un creciente discernimiento de la palabra de Dios y de una relación íntima con el Espíritu de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo en que pudimos estar en tu casa. Permite que cada uno de nosotros pueda desarrollar en sí una verdadera espiritualidad. Ayúdanos a comprender tu palabra en todo tiempo. Ayúdanos a mirarnos a cara descubiertas con ella, para que seamos renovados de gloria en gloria y hechos conforme a la semejanza de tu Hijo, Cristo Jesús. En Jesucristo, amén. Tenemos 9 minutos para comenzar el culto. Si usted quiere ir al baño, tomar agua, etc.